Listo, pues bienvenidos a todos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos finalizado los primeros módulos de este, digamos, gran tema que unía alimentación y ejercicio. Esperamos que la información la hayan puesto en aplicación porque es la manera en la que vamos obteniendo y cambiando todos los resultados en nuestra vida. Hoy tenemos un módulo muy interesante que sé que, digamos que atrae mucho porque es justamente el tema de inteligencia emocional. Somos la primera generación que está hablando de inteligencia emocional. Esto era, digamos, como un tema mucho más desconocido para nuestros padres y para nuestros abuelos. No se hablaba de esto. Somos la primera generación no solamente que está hablando de este tema, sino que está intentando educar en este tema. Sin embargo, es importante que también lo llevemos al mundo del adulto con un acompañamiento primero a nosotros mismos, porque, repito, pues al ser la primera generación, pues probablemente esto no se nos haya hablado y entonces hemos tenido que hacer el esfuerzo de hacer todo un trabajo de sanación interior eh, para poder ir reparando esas heridas que hay en nosotros, entendiendo también cómo funcionan nuestras emociones con el fin de que a través de nuestro ejemplo podamos acompañar y guiar a nuestros hijos. A mí lo primero que también me gustaría decir acá es que estamos en un camino de aprendizaje, que aquí nadie lo hace perfecto, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra porque no se trata de hacerlo perfecto, sino que justamente que podamos a través de la experiencia y el conocimiento ir puliendo e ir aplicando progresivamente en nosotros, porque nuestros hijos no hacen aquello que yo les digo que hagan. Nuestros hijos, igual que nosotros hicimos en su momento, nosotros tampoco hicimos lo que nuestros papás nos dijeron que hiciéramos. Nosotros hicimos lo que vimos que hacían. Por eso muchas veces hay como estas contradicciones entre que lo que nos decían no era tan coherente y al final, aunque nos esforzáramos mucho en no repetirlo, es tan fuerte lo que se graba a nivel subconsciente que terminamos repitiendo patrones de conducta y de comportamiento. Entonces, por eso nosotros en el colegio siempre les hemos dicho, esto se trata de un espejo, más que de intentar cambiar al niño, es que intentemos ver cómo el niño es nuestro maestro, cómo el niño nos enseña, cómo el niño nos refleja esos cambios que nosotros tenemos que hacer en nosotros mismos. Así que de eso se trata el módulo de hoy. Le voy a dar la palabra a Andrea y les doy la más cordial y cálida bienvenida a todos a este maravilloso módulo. Bueno, muy buenas noches, Daisy. Muchas gracias por esta introducción, porque es así, definitivamente este es un ejercicio y este tema es algo que cada vez se hace mucho más importante reconocer, atender para nosotros mismos y en nuestros hogares. Em, la labor que tenemos en ese momento es de reconstruir patrones, de cambiar patrones, de reconocer también ¿Lleno o te lo pongo por fuera? de reconocer lo que ha sido nuestra historia también a nivel familiar, porque esto es algo que les digo en consulta, y es nuestras generaciones pasadas vienen atendiendo a modelos que responden mucho más a la obediencia, y estos modelos hoy por hoy ya no aplican la misma forma para nuestros niños. Entonces, esto que demanda requiere de cada uno de nosotros entrar a hacer ejercicios de observación diferentes, de análisis, de cambio y lo que les digo siempre también, de un poco de ensayo y error. Entonces, para comenzar, les voy a proponer que hagamos un ejercicio. Aquí nos da para hacer unos grupos. Entonces, en estos grupos que se van a organizar de forma aleatoria con quienes estamos conectados, vamos a responder estas preguntas. ¿Listo? Antes que nada, antes de seguir con el tema, les voy a dar 5 minuticos para que en el grupo lo conversen y podamos entender cuáles son esas nociones que tenemos en primera instancia de qué es inteligencia emocional, qué entienden ustedes por inteligencia emocional, qué beneficios trae
a sus vidas la inteligencia emocional y qué es lo que más les cuesta en este ejercicio de gestiones de las emociones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Déjenme organizo acá. Entonces, ¿qué entienden por inteligencia emocional? ¿Cuáles son las cosas que más les cuesta a nivel de gestión emocional? ¿Y cuáles son esos beneficios? ¿Listo? Y entonces, ahora se me perdió. Listo. A ver. Bueno, les va llegando una invitación a unirse.
Bueno, muy bien. Ya creo que estamos todos de vuelta. Eh, bueno, quisiera escucharlos antes de continuar, quisiera escuchar un poco cuál fue el resultado de este ejercicio, de lo que alcanzaron a conversar respondiendo estas tres preguntas. ¿Quién se anima? Hola doctora, ¿cómo está? Con Mayerly. Ayerly, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros en el grupo estuvimos discutiendo, casi que no pasamos de la primera pregunta porque no tomamos captura, pero bueno, una compañera nos ayudó ahí con su memoria. Entonces, con respecto a la primera pregunta de qué entendemos por inteligencia emocional, para nosotros es la capacidad que tenemos para identificar las emociones y saberlas gestionar. Con relación a la segunda pregunta, ¿y cuáles son los beneficios? Para nosotros es tener un equilibrio para saber responder ante una situación y también pues interactuar con una mejor respuesta ante la emoción. Y en la tercera pregunta, ¿de qué es lo que nos cuesta? Yo creo que es como la respuesta de la primera. Entonces lo que más cuesta es reconocer la emoción, sobre todo las emociones asociadas a la ira y tratar de que uno no dé la respuesta pues desde el ego. Con ira también. Eso es, personalmente a mí me pasa también que pues no es fácil controlar eso y uno trata de dar como la misma respuesta bajo esa emoción. Eso es. Ok, perfecto, Mayerly, muchísimas gracias, muchas gracias al equipo que estaba trabajando contigo. Gracias. ¿Quién más quisiera compartir? Buenas noches. Hola Diego, buenas noches. Bueno, doctora, el tema del manejo de las emociones es básicamente, sí, resumiendo lo que dice lo que dijeron en la anterior intervención, es la gestión de las emociones de manera objetiva, que nosotros tenemos la capacidad de manejarlas y no que ellas nos manejen a nosotros. Eh, digamos, ¿qué beneficios tienen? Pues yo creo que muchos, porque en la medida que una persona sea menos emocional y más racional, pues en la medida que se actúe de esa manera, pues se pueden tomar mejores decisiones. Eh, y la otra de que es lo que nos cuesta, pues bueno, definitivamente sí, nosotros somos una generación llamada pues a romper con una cantidad de esquemas que de pronto traían nuestros padres, abuelos y ancestros, donde pues efectivamente no se hablaba de esto y a nosotros nos tocó empezar a hablar de eso y empezar a reconocer ese tipo de cosas y sobre todo las problemáticas que eso trae. Entonces, creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en ese sentido con nuestros hijos y definitivamente la dificultad nuestra es, pues, digamos, soltar ese tipo de paradigmas con los que crecimos nosotros. Entonces, a veces no es sencillo, pero digamos, la información está ahí. O sea, tenemos la información y ya es una cuestión de eso, o sea, como cortar con esos hilos emocionales o de manejo de emociones que ya estamos aprendiendo ya de adultos y bueno, el reto es ahora trasladarlo a los pequeños. Perfecto, Diego, mil gracias por compartir y mil gracias al equipo que estaba contigo. ¿Alguien más quisiera compartir? Bueno, ¿para ti qué es inteligencia emocional, Daisy? Perdóname, Andrea, antes de contestarte, quisiera, digamos, como rescatar dos cosas de las intervenciones. La primera que me parece muy valioso, que además también, que no solo seamos las mujeres hablando de este tema, porque parecía a veces que es como que no, las mujeres son como las emocionales, sino que haya varios hombres y varios padres comprometidos también un poco a trabajar este tema, así que quiero rescatarlo mucho en ese sentido y ponerle valor y ligarlo, digamos, también un poco a lo que hemos venido hablando, porque la alimentación tiene un impacto directo en también cómo procesamos la información y cómo procesamos las emociones. Decíamos también un poco cuando los niños comen azúcar, tienen picos y luego están más activos y luego pueden llegar a estar más irritados. Por eso nosotros arrancamos este módulo y estos ejercicios de desarrollo personal
por el tema de alimentación para que por favor de verdad no lo abandonemos, sino que estemos trabajando y conectados con eso todo el tiempo. Para mí, inteligencia emocional es la capacidad de poder reconocer, validar y autogestionar cada una de las emociones. Creo que el gran reto es hacernos cargo de nosotros mismos. Y esto es un reto monumental, o sea, eso se dice fácil y rápido, pero considero que es una cosa y es un trabajo de todos los días. Porque fíjense que estos días lo he venido reflexionando, si nos hiciéramos cargo de nosotros mismos, nadie es responsable de hacernos feliz y tampoco nadie tiene la responsabilidad ni la culpa que vamos echando de todo lo de la ira, o sea, nadie tiene la responsabilidad de activar en nosotros la alegría, el bienestar, el amor y demás, y nadie tiene la culpa de sacarnos la piedra, de activarnos la ira, de irritarnos. Entonces, es esa capacidad realmente de podernos hacer cargo de nosotros mismos. Y en la medida en que cada uno logre hacerse cargo de sí mismo, pues imagínense el regalo que podemos ser para los demás, para el resto de la humanidad, porque entonces nos compartimos en bienestar. Eso es como lo que sería para mí. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente todos los conceptos que ustedes acaban de dar son bastante acertados. En ese sentido, la inteligencia emocional, por supuesto, la entendemos ahora, viene de haber desarrollado también desde la parte neuropsicológica. Les explico un poco también lo que ha pasado con este concepto. El concepto de inteligencia solito como tal, nosotros veníamos comprendiéndolo desde algo mucho más cerrado y estaba definido a través de números, a través de lo cuantitativo, a través de lo que mi mente pudiera llegar a completar o hacer desde un proceso cognitivo. Pero a lo largo de los años, entendiendo también la forma en la que ha ido evolucionando nuestro comportamiento y nuestro cerebro, se ha entendido que no basta solamente con este desarrollo de inteligencia desde un concepto cognitivo y de competencias, sino que también somos toda esta parte que requiere inteligencia adaptativa, flexibilidad, la capacidad de podernos acoger a todo lo que va pasando en nuestro ambiente y responder rápidamente a esas necesidades ambientales. Entonces, por eso empezamos a hablar de inteligencia emocional. Y bueno, entonces, ¿de dónde se desprende? Vamos a hablar primero un poco lo que ustedes describían en sus respuestas, y es, viene de mis emociones, de entenderlas, de poder procesar esta información y responder a ella de una forma asertiva, que eso es otra de las áreas que entrenamos. Y viene también con la necesidad, con la funcionalidad de poder responder adecuadamente a mi entorno, ¿sí? Entonces nos vamos a lo básico. ¿Qué son las respuestas? Son las emociones, son respuestas químicas, y esto lo vimos un poco en el módulo pasado, y es que desde esta respuesta química, desde lo que pasa a nivel de neurotransmisores, mi cerebro me envía una información, y esa información me va a llevar a generar una sensación, una cognición, es decir, un pensamiento y una respuesta. ¿Ok? Entonces va entrelazado, es un proceso bastante primario o bastante primitivo que hace mi cerebro por mí, pero con la funcionalidad o con el objetivo de que yo tenga una respuesta. Entonces, ¿qué hacen las emociones por nosotros? Nos ayudan a organizar tanto los pensamientos de acción, ¿cierto? Para poder evolucionar de una forma adecuada y óptima. Entonces, después vemos en este concepto de inteligencia emocional que efectivamente, así como ustedes lo decían hace un momento, es esta capacidad de razonar adecuadamente estas emociones. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que mi cerebro me está enviando? ¿Qué es lo que mis sensaciones me están mostrando? Porque yo la emoción no logro reconocerla a menos de que mi cuerpo me indique, mi sistema fisiológico me indique.
hay una alteración a nivel cardiovascular, hay una alteración a nivel respiratorio, hay cambios en la temperatura, hay respuestas también internas a nivel gastrointestinal. Entonces, toda esta información requiere, como ustedes lo decían también, de empezarnos a ser responsables de todo lo que mi cuerpo me está comunicando, me está diciendo, y después pasar a este ejercicio de poder comunicar adecuadamente qué es lo que está pasando conmigo y poder también hacer una buena gestión. Entonces, así también como lo decía Daisy, vamos haciendo un hilado de la información, venimos de entender cómo podemos empezar a cuidar desde lo básico, porque en efecto, si yo no estoy cuidando mi sueño, mi alimentación, mi ejercicio, todo esto está afectando mi sistema neuronal y entonces cuando hablamos de inteligencia emocional realmente no va a suceder, no voy a lograr hacer una buena gestión de emociones. Quiero mostrarles algo aquí que quizás en algún otro momento o en alguna otra charla les haya explicado. Y es lo que pasa en esta organización cerebral. Recuerden que esta imagen que les muestro es desde la teoría del cerebro triuno, ¿listo? ¿Qué nos dicen de nuestro cerebro? Desde esta parte anatómica, nuestro cerebro no ha cambiado, se ha sostenido en esta forma estructural. ¿Y esta forma estructural cuál es? Una base que es una base reptiliana, que es una base que me lleva a mí a tener unas respuestas que son bastante instintivas, si ustedes piensan en el reptil. Después una base que es desde un cerebro más emocional, un cerebro mamífero en donde yo asocio emociones, en donde asocio aprendizajes, y luego viene esta parte que es de nuestro cerebro humano, ¿cierto? Que es la parte de la corteza. Entonces, si yo a lo largo del tiempo, desde estos cambios a nivel estructural del hombre de la caverna, en ese momento en donde habían peligros inminentes, mi capacidad de razonar era muy diferente y los miedos a los que yo me estaba enfrentando también eran muy diferentes a los que nosotros nos enfrentamos ahora. Por eso nuestras respuestas a veces no son lo suficientemente adaptativas, porque son respuestas que me están indicando una falsa información de mis emociones. Si nos vamos nuevamente a la época de la caverna, ¿qué pasaba? El hombre respondía a un miedo que era inminente y sus respuestas eran desde este cerebro reptiliano. Eran muy instintivas, muy básicas a la defensa o al ataque o a la huida, ¿sí? Hoy por hoy, a pesar de que tenemos la misma estructura cerebral, nuestro cerebro no necesita, no requiere, porque los peligros ante los cuales estamos o las situaciones frente a las cuales estamos en el día a día no representan, o por lo menos no en un 90% del tiempo, un peligro inminente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué genera? Que nuestras respuestas no están siendo adaptativas y no se están ajustando a las realidades que estamos viviendo. Entonces, estamos en una discusión, por ejemplo, con los niños o con mi pareja. Y antes de generar un circuito que sea de pensamiento, de entender qué pasa conmigo, lo que decía Mayerly, primero hacer una evaluación de cuál es esta emoción, de ponerle este nombre a la emoción, lo que mi cerebro me dice es automáticamente responde. Y responde es agresivo, responde es a través del grito, o si yo tengo una forma de comunicación pasivo-agresiva o pasiva, lo que hago es que evado, me voy, no quiero hablar contigo, no te voy a contestar nada o agacho la cabeza y no respondo. Entonces esto lo hacen nuestras áreas más básicas, entendiendo que estoy resguardando mi vida, ¿sí? Aquí también hay otra cosa que es importante entender y es que si bien hay una categorización de las emociones, en diferentes autores, en diferentes libros vamos a encontrar que hay una categorización de emociones básicas, emociones secundarias. Vamos a encontrar que hay emociones que están descritas como primarias, que son agradables, secundarias, que son desagradables, o primarias
que son emociones que se dan en los centros más internos, en los centros más básicos, que son, digamos, las 6 que estamos reconocidas desde eso básico, y las otras secundarias que se dan más hacia nivel de corteza, porque son emociones que requieren de otro tipo de procesamiento, por ejemplo, la ansiedad, la frustración, el estrés, ¿sí? Entonces estas las llamamos secundarias porque se están dando más hacia ese nivel de la corteza. El punto es que independientemente de esta categorización, esta organización que se les ha dado desde los diferentes autores, las emociones, yo siempre les explico, están en un plano neutral para nuestro cerebro, es decir, son todas totalmente necesarias. Independientemente de la carga positiva o negativa que nosotros les estemos dando, el hecho de que yo esté feliz o esté triste o esté sorprendido o esté ansioso, para mi cerebro todo este grupo de emociones es totalmente necesario y entonces ahí es donde vienen a encontrarse en este plano neutral. Porque al estar feliz, la información que me envía esta emoción es, por favor, sigue haciendo lo que estás haciendo para que continúes en esta sensación de bienestar. Pero si la información que me está enviando es, estoy triste, ¿cierto? Porque mi sistema fisiológico me lo dijo, ¿qué es lo que me está diciendo? Oye, pilas con lo que estás haciendo, observa, corrige para que esto que hoy te está haciendo triste, pues no lo vuelvas a hacer o no se vuelva a repetir o ajusta, ¿ok? Por eso, y esto es algo que también lo trabajamos con los chicos mucho para que ellos entiendan cómo abrazar y cómo nosotros como adultos también, en la medida en la que vamos entendiendo esto, entramos a tener una relación mucho más agradable con todas las emociones, porque entonces no las bloqueo. ¿Qué pasaba? Y quizás alguno de ustedes, yo lo comparto desde mi experiencia personal. En mi casa son personas muy fuertes. Yo vengo de familia paisa y de familia tolimense, entonces son personas que desde su raíz decidieron que las emociones se bloquean. No hay espacio y no hay cabida, incluso para la felicidad o es todo, vamos, 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 estás feliz, chévere, pero sigue. Estás triste, bueno, ya está, sigue, sigue, sigue. Y entonces esta cultura realmente no nos permitió hacer un adecuado trabajo y muy hacia la adolescencia, la adultez fue que empezamos a hacer un trabajo personal de entender cómo es que nos manejamos y vivimos a través de estas emociones. Por lo cual es necesario abrirle la puerta, darles el permiso de que entren como invitados a nuestras casas, a nuestras mentes y poder llevar nuestra flexibilidad a esta apertura en donde yo me puedo sentar y decir, bueno, si esta es la ansiedad, si estoy bajo un cuadro de ansiedad en este momento, ¿qué es? ¿Cómo lo estoy viviendo? Entonces hago la evaluación en mi cuerpo. ¿Qué es lo que me dice mi sistema fisiológico? ¿Qué es la ansiedad para mí? Ojo con esto también, porque entonces, ¿qué sucede? Encontramos un montón de información, leemos literatura, encontramos libros, leemos y todo está bien, pero es que resulta que la expresión de la emoción es total, la fisionomía de esa expresión es totalmente diferente para cada uno de nosotros. Hay rasgos y hay cosas que nos permite caracterizar y decir, ah, sí, lo que tienes es un cuadro de ansiedad o lo que tienes es un cuadro de estrés, sí. Pero resulta que para muchos de nosotros un cuadro de estrés es silencioso y se pasa y se pasa y se pasa y resulta que a mí me ha pasado muchas veces cuando ya estoy en el evento, cuando ya tuve que ir a urgencias, fue que me di cuenta que estaba bajo un cuadro de estrés y generó una respuesta en mi cuerpo, ¿sí? A pesar de que sé qué es el estrés, a pesar de que sé cómo funciona, a pesar de que doy charlas sobre estrés, pero entonces en mi caso se manifestó de una forma totalmente diferente y lo entendí solo cuando alguna parte de mi cuerpo me dijo, esto es lo que pasa, esto es lo que tienes. Entonces, eso para mostrarles también la importancia de darnos el tiempo de reconocer esta fisionomía y esa caracterización de la emoción en cada uno de nosotros, que es diferente para ustedes, es diferente para sus parejas, es diferente para sus hijos y así para todas las personas que nos acompañan.
Entonces, aquí está esta frase que me gustó mucho, que dice que desde el punto de vista anatómico del cerebro humano no ha cambiado, ¿sí? Es esta estructura como se las estoy mostrando acá en esta imagen. Lo que ha cambiado es el uso de las habilidades mentales, de las habilidades cognitivas. Entonces, ¿por qué? Si esta ha sido la forma en la que ha venido cambiando, ¿por qué todavía nos cuesta tanto que nuestro comportamiento se adapte? Si tenemos toda la capacidad, tenemos la organización desde la estructura cerebral para que se dé. Pues esto se da porque el marco y los patrones bajo los cuales nosotros tuvimos ese aprendizaje fueron muy fuertes, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a hacer reconocimiento generacional. Bueno, esto, si yo estoy respondiendo al estrés de esta forma, ¿por qué es? A ver, ¿de quién lo traje? Esto es una respuesta que viene de mi papá, ¿será que se la aprendí a él? ¿Será que se la aprendí a mi mamá? ¿O esa fue la forma en la que, o es la forma en la que, por ejemplo, solucionamos a nivel empresarial y yo lo estoy absorbiendo de ahí, pero no es funcional? Todas estas preguntas también son necesarias, porque es como cuando hay un fallo, hay un corte en un cable de luz, ¿cierto? Yo tengo que empezar a coger el cablecito e irme por todo el cable, por todo el cable, por todo el cable, hasta que encuentro en donde hubo este corto. Y ahí tengo que identificar si esto está siendo funcional, si es funcional, sostener este cablecito, o si definitivamente corto acá y lo que hago es generar un nuevo recableado, que esa es la invitación que tenemos para ustedes en cada una de estas sesiones que estamos haciendo, que de verdad les pedimos que, y ojalá que en la medida en la que ustedes van asistiendo se den cuenta lo que están haciendo cada vez que asisten, lo que hacen cada vez que hacen un ejercicio de estos, lo que hacen cada vez que se toman un momento y dicen, sí, claro, esto fue lo que escuché y a ver cómo lo estoy haciendo. Estamos generando un recableado diferente, ustedes están aprendiendo también a reconocer desde puntos diferentes y estamos cortando cablecitos, cablecitos. Eso a nivel neuronal tiene un nombre que se llama podas. Es empezar a cortar que hasta nuestra adolescencia, nuestra niñez, hasta nuestra adolescencia, el cerebro hizo ese trabajo por nosotros, esos cortes, porque identifica que ya hay cables que no nos sirven más, ya no son necesarios. Y por eso se da también la plasticidad, porque se van creando nuevos cablecitos, vamos creando nuevos aprendizajes, pero también ahora, a este punto de nuestras vidas, requiere de un trabajo de responsabilidad, de cortar y de crear nuevos patrones, de crear nuevos caminos, ¿sí? Entonces, viene este otro ejercicio que es el de el ABC de las emociones, que es el que vamos a dar como misión esta semana. La idea es que este ABC se vuelva como este seguimiento de instrucciones o una forma de darnos autoinstrucciones en el reconocimiento de la emoción, ¿sí? Este mismo ABC también lo trabajamos con los niños porque la idea es que vayamos haciendo una cultura de esto y que en la medida en la que estamos todos bajo la misma información, pues estamos entendiendo cómo organizarla, cómo aplicarla y después de eso cómo replicarla también con quienes están a nuestro alrededor. Entonces, entendiendo ya un poco mejor de dónde viene este concepto de inteligencia emocional, qué es lo que estamos buscando, cuál es la funcionalidad que les preguntaba también al principio, y entendiendo también la importancia que tienen absolutamente todas las emociones para nosotros. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como les abrimos la puerta y les estamos diciendo, bueno, venga, todas bienvenidas. ¿Qué hacemos? Si yo todavía no sé, ¿cierto? No reconozco muy bien cómo es una emoción, qué es lo que les pasa a los niños, pues lo primero que hacemos es sentirla. La siento. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? ¿En dónde la siento? Estoy sintiendo contractura en los hombros, en el cuello, estoy sintiendo los cambios a nivel corporal. Entonces, para nosotros adultos es mucho más fácil ya a este punto poder ponerle un nombre. Estoy triste, estoy feliz, estoy cansado,
estoy abrumado, estoy saturado. Bueno, en todo este universo de emociones le ponemos el nombre. Y poniéndole este nombre, paralelamente estamos haciendo el ejercicio de sentir qué está pasando con mi cuerpo, en dónde se concentra la emoción o en dónde se concentró hoy. Porque eso también que les decía ahorita, no siempre se presenta en las mismas áreas, no siempre se presenta de la misma forma. Podemos llegar a pensar que ya sabemos cómo somos tristes, o cómo somos felices, o cómo somos estresados, o cómo somos ansiosos, pero no, porque cambiamos todos los días, porque nuestros mecanismos de afrontamiento van cambiando todos los días. Entonces la forma de expresión de la emoción va siendo diferente. Por eso les comparto mi experiencia personal, porque como les digo, llevo muchos años entrenándome en esto y aún así, y yo creo que ahí Daisy puede dar fe, cuando tengo eventos de estrés, me quedo, me quedo desconectada porque digo, pero ¿cómo? O sea, como si yo me siento en bienestar, como si yo, digamos que desde lo básico que es comer, dormir y hacer ejercicio lo tengo controlado, como si realmente me disfruto todo lo que pasa con mi trabajo, ¿en qué momento me estresé? ¿En qué momento llevé a que mi cuerpo tuviera que decirme esto a través de una enfermedad? ¿Sí? Entonces esto también para que ustedes sean súper conscientes en la observación y estemos siempre como con las alarmas prendidas, es cómo me estoy atendiendo y qué me está diciendo mi cuerpo todos los días, ¿vale? Entonces, como ese es un ejercicio paralelo de nombrar, etiquetar y de observar, vamos ahí. Ahora, cuando ya hicimos este reconocimiento, es bueno, ¿cómo reaccioné? ¿Sí? ¿Cómo respondí? ¿Cómo respondí a este evento de ira? Un poco el ejemplo que nos daba Mayerly, que sabemos que es una de las cosas que más nos descompensa, el enojo, la ira, la frustración, son emociones que usualmente nos llevan a desgastar relaciones, a responder inadecuadamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Logré atajar esta respuesta, logré procesar primero la información o no, fui impulsivo, fui reactivo, no controlé mis palabras, de repente, no sé, tenía ganas de golpear a alguien y le pegué a la mesa, le pegué a la puerta, ¿qué pasó? ¿Sí? Ojo, esto también solo con la intención de conocerme, cómo soy frente a esta respuesta, no con la intención de juzgar, no con la intención tampoco de sentir culpa, como lo decía Daisy, pero sí de hacerme responsable. Y hacerme responsable es, ok, probablemente esta respuesta va a tener una consecuencia y un resultado, pero me hago responsable del cambio también, de hacerlo consciente y de decidir de forma determinada que esto en una siguiente ocasión, como ya lo estoy haciendo consciente, no me va a volver a pasar, o a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar. Y entonces acá, esta es la recomendación que les doy esta noche. Nosotros trabajamos con los chicos una estrategia que es para empezar a hacer un listado de todas las posibles alternativas que tenemos para encontrar calma. En este ejercicio que ustedes van a hacer esta semana, esta es la idea de que puedan hacer un análisis de cuáles son las cosas que a ustedes los lleva a la tranquilidad. Entonces puede ser, por ejemplo, escuchar música tranquila, puede ser hacer un ejercicio de respiración, puede ser salir a caminar, hacer grounding, ¿cierto? Me quito los zapatos, camino en el prado, camino en la tierra, abrazo un árbol, puede ser llamar a un amigo, puede ser escribir. Entonces, sean creativos, pero creativos en el sentido de activen incluso. Eso también sí nos sirve mucho a nosotros como adultos. Cosas que solíamos hacer cuando éramos niños. ¿Qué me gustaba hacer a mí? ¿Qué disfrutaba un montón? Cuando yo estaba cansada del colegio, cuando ya no quería hacer más tareas, ¿qué me iba a hacer? Entonces, ahí también hay muchas respuestas que son súper bonitas. ¿Y qué es lo que sucede después de que yo ya hago todo, pongo en ejercicio toda esta evaluación emocional?
pues puedo entrar a hacer una toma de decisiones inteligente, adaptativa, consecuente, porque hice este ejercicio, esta transición, logré sostener las respuestas impulsivas, las respuestas agresivas, las respuestas que son poco adaptativas y le di el espacio a mi mente a que se oxigenara y a que se fuera desde esta instancia que es el cerebro reptil y emocional a nuestra corteza, que es la que me va a permitir dar una respuesta acorde a la situación, acorde a lo que nos está diciendo el ambiente que necesitamos y por eso entonces ahí las llamamos respuestas adaptativas, ¿sí? Eso es lo que queremos con la inteligencia emocional, que en la medida en la que vamos avanzando, cada vez somos mucho más rápidos y tenemos esta capacidad de ajuste, de cambio, de apertura nuevamente. Y luego nosotros como adultos que logramos hacer este ejercicio, pues podemos entonces ser modelo para nuestros niños de cómo llevar a cabo todo este ejercicio paso a paso de esa regulación emocional. ¿Cómo van hasta ahí? Cuéntenme si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. Andrea va a leer algo que aparece en el chat y dice, Rita, me parece súper importante, pues ante muchas situaciones cuando éramos pequeños las reacciones eran no pasa nada, no te pasó nada, levántate y sigue, anulando cualquier emoción. Esto es verdad, también un poco retomo algo que decías, un poco de que, bueno, que era más obediencia, sin embargo, yo creo que existe también a veces una confusión en este intento o en esta práctica, vamos a decir, que estamos haciendo de educar de manera, pues también en inteligencia emocional, atendiéndonos primero a nosotros mismos y es muchas veces algo que, en lo cual yo también he caído y es como en que el niño pilota, ¿no? O sea, es como tanto nuestro afán de no crearles traumas y de cuidarlos y que al final caemos en el otro extremo y es en la sobreprotección, es en el escuchar y entender que el niño es el que pilota cuando, papás, es muy importante que el niño entienda que la figura de autoridad somos nosotros, porque en ese sentido van a estar seguros y van a estar tranquilos, porque hay figuras de autoridad y en el mundo tenemos que nos encontramos todo el tiempo con esas figuras de autoridad y es importante que atendamos indicaciones y que seamos de alguna manera también pues obedientes a esa figura de autoridad. Eso no quiere decir autoritarios, ¿sí? Pero sí, digamos que, porque los escuchamos y de hecho quienes tienen acá niños ya más grandes, tipo 6 8 años, es esto cuando uno a veces lanza de pronto una indicación que no es del todo así coherente, entonces ellos la encuentran rápida, eso no es del todo coherente, esa no sería la consecuencia lógica de lo que acabo de decir, porque entonces tú me dijiste esto, entonces la consecuencia lógica debería ser esta y también para ti, y entonces empiezan a hacer esta serie, digamos, como de análisis y de conexiones, pero en este camino de aprendizaje, si de pronto nos damos cuenta que hemos cometido un error y que realmente no nos hemos pasado al otro lado, pues simplemente corregir, pedir disculpas y digamos, reestructurar esta conducta con el fin un poco de que podamos ser, como dije al principio, pues ese ejemplo en ese sentido. Así es. Muchísimas gracias, Daisy. Y sí, también acá en el chat nos compartían, ¿no? ¿Qué pasa con esa diferencia entre el autoritarismo, ¿verdad? ¿cómo lo puso Roxana? Autoridad versus autoritarismo. Autoridad versus autoritarismo. Claro, también lo que les hemos dicho a ustedes es qué se busca hoy en día, porque como les decía ahora, no están respondiendo, ya los chicos no responden a estos modelos de obediencia, entonces es una firmeza, pero es una firmeza que nosotros decimos amorosa, entendiendo que hay formas de entregar la palabra
de representar esta autoridad y de entregar la palabra con respeto y entregar la palabra con honestidad, que es al final lo que necesitamos también, la forma en la que se necesita educar, pero eso no quiere decir ceder los límites bajo los cuales ustedes están deseando educar y criar, ¿vale? Entonces, bueno, familias hermosas, para cerrar esta noche vamos a hacer un ejercicio de mindfulness. Bueno, quiero también acá explicarles algo y es, hay diferentes formas de hacer mindfulness. Lo hacemos con prácticas formales y con prácticas informales. Ustedes, cuando hacemos estos ejercicios de respiración, son prácticas informales, pero una de ellas también es lo que vamos a hacer ahora, que es a través de la palabra, es meditar en la palabra. Entonces les voy a leer un poema y a través de este poema la invitación es que ustedes también puedan, lo voy a ir leyendo despacio, van procesándolo y también van entrando como en este ejercicio meditativo a través de la palabra, ¿vale? El poema se llama La casa de huéspedes, es de Rumi y dice así. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítales a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Entonces los dejo con estas palabras para que puedan entrar en meditación. Como les decía ahorita, estos son las emociones. Esto es entrar en este ejercicio de observación, de conciencia, siendo totalmente generosos, abriéndole las puertas a cada una de estas emociones y por eso también la invitación que les extendemos hoy es cuando sus hijos entran en cualquier ejercicio que sea de procesar una emoción, de no entender qué pasa, esta también es la invitación para ellos, es ábrele las puertas a esto. Si quieres llorar, está bien llorar. Si necesitas gritar, grita. Si necesitas a través del dibujo, a través del arte, a través de la pintura, hazlo. Porque así como lo dice este hermoso poema, en cada una de estas emociones hay una oportunidad y hay una puerta que se abre a un reconocimiento propio, pero también a evolucionar, a avanzar en nuestra toma de decisiones y en nuestra conciencia. Claro que sí, ya se los comparto, te lo envío a ti, Daisy, y se los compartes. Sí, si quieres lo mandas al teléfono del colegio y mañana lo compartimos con mucho gusto. Listo, listo, vale, O se los perfecto. mando por ti, es mejor, así, porque los papás que no están acá lo entienden. Se los mando con el link de esta grabación. Perfecto, listo. Familias hermosas, muchísimas gracias por haber asistido hoy. Queda Muchísimas este ejercicio del ABC de las emociones, perdóname, tranquilo. para Gracias por que lo estar ahí. desarrollen a lo largo de la semana. Perfecto, Andrea, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Quedamos siempre muy atentos a poderles servir y nos vemos la próxima semana con mucho gusto. Vamos a cambiar el horario, lo vamos a retrasar. Andrea y yo estamos haciendo un entrenamiento también antes, entonces estamos terminando como justo a la hora en punto. Entonces vamos a pedir que lo vamos a correr a las 7:10 de la noche para poder terminar el curso anterior y el entrenamiento que estamos haciendo y conectarnos con ustedes. Entonces, todos se los dejaremos por escrito. Muchísimas gracias por la puntualidad, gracias por estar y permitirnos servirles y acompañarles. Que tengan un feliz y bendecido descanso. Hasta luego. Feliz Chao, chao noche. y bendiciones. Hasta luego.